Bueno, me dieron un plan Palinka, que es la bebida típica húngara y va incluida por la casa. A su salud. Oh, pica. Hoy te llevo a conocer el alma de Budapest, su historia, su poder y su cultura. Una jornada que mezcla política, arquitectura y una vida local de las ciudades más bellas de Europa. Bienvenidos a Budapest. Me encuentro en uno de los edificios más impresionantes del continente europeo por su arquitectura gótica y sus pasillos dorados que simbolizan el poder y la historia de una nación, el Parlamento de Hungría. El Parlamento de Hungría, situado en Budapest, fue inaugurado en el año 1902 tras 17 años de construcción, en un estilo neogótico. Se inspira en el Palacio de Westminster en Londres y simboliza la independencia nacional tras el compromiso austrohúngaro de 1867. Ha sido sede del poder legislativo desde entonces. Hoy es uno de los edificios más emblemáticos del país y un símbolo de la democracia húngara. Este edificio tardó 17 años en construirse, casi 700 salas y sigue siendo el más grande de Hungría. Lo levantaron en 1904 con una idea clara, que Budapest no tuviera nada que envidiarle a Viena. Cúpula neogótica, kilómetros de escalinatas doradas por dentro y una sola razón detrás de todo: orgullo nacional. Desde la Plaza Kossuth se ve completo 268 metros de fachada sobre el río. Simétrico hasta el último detalle porque así lo exigió el arquitecto Irme Stindl, que murió ciego ante verlo terminado. De noche se ilumina entero y se refleja el Danubio. Ahí entiendo por qué los húngaros lo pusieron justo a la orilla. Querían que el río también lo reflejara. No es solo un parlamento, es una ciudad entera diciendo: aquí estamos en piedra. Sin palabras con respecto al parlamento. Es algo maravilloso, es algo que te tienes que regalar. Yo toqué con suerte que solamente pude conseguir una entrada con un grupo italiano. Obligatorio tienen que ser en grupos guiados, colocan estos aparatos y este traductor. Tiene un costo de 38 euros, dura 45 minutos y lo tienes que comprar online. De verdad que sin palabras. El Parlamento húngaro me habían dicho que era hermosísimo, yo creo que se quedan cortas las palabras. Esto es una maravilla. Mira esta maqueta de todo el Parlamento. Como opción informativa general, para venir a Hungría es muy fácil. Hungría parcialmente pertenece a la Comunidad Europea, pero no comparten algunas cosas o en su totalidad los beneficios que tiene la Comunidad Europea, por ejemplo, entre Francia, Portugal, Italia, España. ¿Qué sucede? Tú puedes ingresar con vuelo doméstico. Si ya hiciste una entrada por España, ejemplo, puedes aterrizar como vuelo doméstico. Pero a pesar de que pertenece a la Comunidad Europea, no comparten la misma moneda, en este caso el euro. La moneda de Hungría es el forinto húngaro y es relativamente económico comparado con el euro y el dólar. Aproximadamente un dólar americano son 300 forintos, cosa que es bastante asequible. Tomé un Uber para acá hacia el Parlamento de casi 2 kilómetros y fueron $3 aproximadamente. Es un país muy económico, súper económico, y créeme que no te vas a arrepentir de visitar estas bellezas. Te presento el famoso río Danubio, que no es tan solo un río, es la arteria vital de Europa Central. Nacido en la Selva Negra de Alemania, es el segundo río más largo del continente. Su recorrido de casi 3.000 kilómetros teje una historia inigualable. Ha sido frontera del poderoso Imperio Romano y hoy conecta 10 naciones. Es la única vía fluvial del mundo que atraviesa 4 capitales: Viena, Bratislava, Budapest y Belgrado. Desde las culturas neolíticas del Vinca
hasta la navegación comercial moderna. El Danubio ha moldeado la economía, la historia y el paisaje cultural europeo, desembocando finalmente en un delta de biodiversidad único en el Mar Negro. Caminando por el río Danubio se encuentra uno de los memoriales más conmovedores de Europa, los famosos zapatos del Paseo Danubio, estos que ves aquí. Esta sencilla pero impactante instalación, creada en el 2005, honra la memoria de los judíos de Budapest, que fueron asesinados por los milicianos húngaros en la Segunda Guerra Mundial. Les mandaban a quitar sus zapatos, niños, mujeres, hombres, los asesinaban y caían sus cuerpos al agua fría. Pero les mandaban a quitar los zapatos por un motivo, para reusarlos o para revenderlos. Es uno de los monumentos más conmemorativos de Hungría, en Budapest, que te sugiero visitar. En esta orilla hay 60 pares de zapatos de hierro fundidos al suelo. En 1944 y 45, milicianos fascistas húngaros obligaron a cientos de judíos a quitarse los zapatos antes de dispararles y dejar que el río se los llevara. El monumento está aquí desde el año 2005 para que nadie lo olvide. Budapest no es una ciudad, son dos, Buda y Pest, separadas por este mismo río, unidas por puentes que tardaron décadas en reconstruirse después de la guerra. El puente de las cadenas fue el primero en cruzarlo de forma permanente. En 1849, antes de eso, cruzar significaba un bote o esperar que el agua se congelara. Lo diseñó un ingeniero escocés, Adam Clark, y durante años fue el símbolo que Buda y Pest podían ser una ciudad. Río abajo, el bastión de los pescadores. No defendió nada en su historia. Lo construyeron a propósito, así como mirador. Un capricho arquitectónico de principio del año 1900, con 7 torres que representan los 7 tribus que fundaron Hungría. De noche cambia todo, el puente se ilumina y se reflejan en el agua, y entendido por qué los cruceros nocturnos por el Danubio son de los más recomendados de la ciudad. 2 orillas, un río y una ciudad que carga su historia entera sin esconderla. Hace mucha hambre, gente buena, así que vine a un restaurante típico húngaro, que más que probar la comida local, saben que me encanta. Y hay unas cosas extrañas aquí, que son como unos trufas, pero se llaman langosh, que son como rellenas, unos platos típicos así. Así que estoy decidiendo qué probar. Estos son los langosh. Es como una especie de pizza, pero al estilo húngaro. Vamos a ver qué probamos. How are you? I'm fine. Can you tell me this name, please? What is this? Palinka. Palinka. Plan palinka. Okay, another question for you. What is galuska? Dumplings. Like a pasta. Ah, like a pasta. Okay. May I have a traditional beef paprikash with galuska? Okay. It's big, it's medium, it's small. Medium. Okay. Okay. Because I would like to try the langosh, but the langosh is big. No, use the beef, Okay. to be sure. Just beef galushka. Yes, please. Okay, thank you. Thank you. Can I take it or no? Huh? Can I take it or no? I will give you in a few minutes. 1 second. Okay. What is the name of this again? Plan palinka. Plan palinka. Thank you. Bueno, me dieron un plan palinka, que es la bebida típica húngara y va incluida por la casa. Esto huele a picante, gente buena. A su salud. Oh. Pica. Tiene un sabor como a vodka, pero un poco más dulce. Salud. Estos son los precios aproximados en moneda húngara, pero ondean entre los 20 a 22 euros aproximadamente. Se provocaban estas costillas, pero se ve que son grandes.
Finalmente ha llegado la comida. Vamos a ver a qué sabe esto. Vamos a probar las cosas individual. Primero voy a probar la que ella me dijo que parece una pasta. Como un gnocchi. Y la carne se ve como una carne guisada, cosa que me encanta. Exquisito. Como una carne guisada, pero con muchas especies que le da así un sabor demasiado rico. Súper divino. Uno de los sitios imperdibles en Budapest es la Catedral de San Esteban, que es el templo religioso más importante de la ciudad y más importante de Hungría. Y tienes que visitarlo, te recomiendo de noche, porque la majestuosidad que las luces reflejan es una barbaridad de bonito. De día tiene su encanto, pero de noche, mira esto. Las cúpulas doradas, la arquitectura es simplemente espectacular. Esta es una de las joyas arquitectónicas imperdibles de Budapest, que es el famoso Puente de la Libertad, que fue inaugurado en 1896 y fue el primero reconstruido después de la Segunda Guerra Mundial. En su inauguración llevó por nombre Francisco José, y una de las características principales que lo hacen emblemático o único es que en las cúpulas están estatuas del famoso pájaro Turul. Es un puente que representa la unión y el renacimiento de Hungría después de la Segunda Guerra Mundial. Su color verde lo hace muy elegante y único en el mundo. Está sobre el río Danubio y desde aquí obtienes las mejores vistas de Budapest. Cuando vengas, ven en la noche al Puente de la Libertad. Toca decirle hasta pronto a Budapest. Pienso volver con muchos más días. Esta ciudad me enamoró. Este país me contagió de una energía tan mágica que vale la pena conocer cada uno de sus rincones. Es un país encantador, una ciudad maravillosa. Budapest es una ciudad indescriptible. No sé si decir lujosa, no sé si decir clásica, no sé si decir maravillosa. Lo cierto es que mis 3 días aquí se quedaron cortos. Esto es un destino, sin duda alguna, que tienes que visitar en algún momento. Y vuelvo a repetir lo que siempre digo. Nos enfocamos en otros lugares de Europa cuando tenemos bellezas más importantes y menos conocidas y con un presupuesto asequible como lo es Europa Central. Espero que hayas disfrutado de estos videos de Budapest. Continúo mi travesía a un destino virgen, un destino nuevo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No te olvides antes que te vayas de regalarme un me gusta, que eso me motiva a seguir haciendo contenido y presentarte estos lugares maravillosos que tiene el mundo y el planeta. Nos vemos en el próximo destino. Chao, chao.